Bueno, estábamos trabajando aún con la unidad 1 de la clase anterior. Espera que todavía no. No arrancó. Ahora sí. Ahora, bueno, seguimos posicionados en la unidad 1. La clase pasada estuvimos trabajando con los grupos asignados. A cada grupo le tocó un autor y tenían que discutir lo que estuvieron interpretando de las fuentes directas a partir de una consigna. En el grupo 1 estuvieron viendo, bueno, la Grecia más clásica con Platón y Aristóteles a partir de un fresco, hicieron un análisis de las diferentes posturas en torno al ser y la ontología. Luego estuvimos trabajando con el grupo de Descartes a partir de una cita que tenían que explicarnos, vinculada, si mal no recuerdo, al método y a la búsqueda de la verdad. Y ahora nos quedan pendientes los grupos asignados a los autores Kant y Heidegger. Así que yo no sé si están presentes los integrantes de esos grupos, si hay algún voluntario que quiera arrancar, comentándonos un poco de qué iba la consigna, cuál era la oración al disparador que tenían que analizar y a qué conclusiones llegaron con el diálogo entre ustedes. Hola, buenas, ¿qué tal? Yo acabo de llegar, pero si quieren arranco yo. Qué grande, Martina, bien. El disparador que nos tocó pensar era la frase pensar y conocer no es lo mismo. Y la verdad que en el grupo, o sea, un poco es un desafío en general Kant, es un desafío volver a retomarlo después de una semana de charla interna, y tuvimos un primer momento ahí de catarsis que para mí fue súper interesante porque también a partir del diálogo con las compañeras terminaron de decantar algunas discusiones. Ay, disculpen, estoy un poco inestable de conectividad. Bueno, y un poco lo que charlábamos es por qué pensar y conocer no es lo mismo, porque el pensamiento estaría abocado a lo que son los objetos inteligibles, aquellas cosas, objetos que no se pueden conocer, que Kant da a llamar númeno, y el conocimiento está abocado a los fenómenos, a aquellos objetos sensibles. Estuvo interesante porque también un poco como que fuimos intentando ir como un poco más allá del texto y las ideas en sí, y por ejemplo charlábamos esto de, bueno, cuál es la discusión que introduce respecto de la metafísica, y conversábamos esto de que, bueno, él cuestiona un poco que la metafísica se centra tanto en lo que serían las formulaciones de conceptos, y lo que dice es en los objetos, y lo que dice es, bueno, vamos a centrarnos en el trabajo del pensamiento en sí, como enfocándose en el trabajo de elaborar y de construir categorías de pensamiento, más que enfocarse en las cosas en sí. ¿Qué más? No sé si alguna compa quiere agregar algo respecto de la discusión. Bueno, yo quería sumar que después de haber leído un poquito más, porque también la clase pasada estábamos bastante perdidas, sobre todo en esto, fue importante retomar como el objetivo principal de Kant, que era poder dar un límite a la razón, y en esto de retomando lo que dice Martina, de criticar también la metafísica, de qué se había hecho hasta ese momento, que él en un momento lo dice, se hizo, o sea, se estuvo haciendo la metafísica, pero que tiene un proceder dogmático y que nunca se puso un coto, un límite hasta dónde puede llegar. Entonces, por ejemplo, cita a Platón y dice, Platón nunca tuvo una base de soporte, de decir, bueno, yo hasta acá puedo decir, hay objetos, hay ideas, y que puedo conocerlas en sí mismas, ¿no? Entonces, frente a eso, bueno, igual como dijo Martina, Kant divide, o el conocimiento, o la forma de conocer que tienen los sujetos, que es lo que se enfoca él en ese proceder, en tres grandes categorías, que tiene que ver, en un primer lugar, con la estética trascendental,
y poder postular aquellos principios en los cuales nosotros nos podemos relacionar con el mundo sensible, que no nos relacionamos de forma directa, como sí había pensado, por ejemplo, Platón, de las cosas en sí, sino que las cosas se nos presentan a nosotros, a nuestra sensibilidad, y a partir de las intuiciones y cómo nos afectan esas cosas, podemos construir el pensamiento. En la segunda etapa, porque está todo concatenado también, aunque él lo plantee de forma analítica, a partir de la lógica formamos un pensamiento donde sintetizamos categorías a partir de eso, de la multiplicidad de lo sensible, junto al entendimiento, y generamos conceptos, y ya después en un nivel que yo creo que ahí es como me hace bastante agua, que es lo más importante, que es el nivel de la dialéctica trascendental, donde tiene lugar la razón, y justamente allí es donde él plantea que ahí es donde es medio confuso la forma en que lo hace, así como existen esos objetos sensibles, que les dice objetos para nosotros, que son esos fenómenos vinculados a la experiencia, a lo empírico. También existen los números, que son esos objetos inteligibles que no podemos conocer, pero sí los podemos pensar, ¿no? Los podemos referirnos, como, no quiero decir nos imaginamos, pero digo, a partir del pensamiento generamos esas ideas puras que, bueno, allí es como, ese planteamiento me genera como, por ahí dudas, venía muy procedimental y aparece el objeto inteligible así de golpe, y a mí me generaba como un poco de dudas esa parte, y bueno, que esas ideas puras son el alma, Dios y... Ay, me olvidé La la última. libertad. Y la libertad. Así que bueno, más o menos como esos procedimientos enfocados en el sujeto, es lo que Kant se plantea trabajar en esta obra. Y bueno, eso. No sé si alguna quiere agregar algo más de lo que habíamos discutido. Bien, buenísimo. Alguien que no haya estado en el grupo, que le haya quedado alguna duda tras ver los videos, sé que ahora tuvieron más tiempo, no solamente para volver a la fuente, sino para terminar de ver los videos, que entiendo que del martes al viernes quizás solo se focalizaron en el que les tocó, pero luego ya el fin de semana tuvieron más tiempo para consultar los otros 3 videos. Si quedó alguna duda, aprovechemos que está José para preguntarle un poco más en profundidad. Te consulto, ese soporte que Kant menciona como finalidad última, esto de la libertad que nos comentaban, esas ideas que no tienen relación con la experiencia, que de alguna manera justifican lo que uno va a percibir de esas experiencias, ¿se parece en algún punto con lo de Descartes, con la idea de Dios como sostén último de lo que nosotros vamos a sostener después? ¿Hay algo de similitud en eso? Y en realidad sí y no. ¿Por qué sí? Porque para Descartes, Dios es el ser pleno. O sea, si nosotros nos fijamos en la ontología cartesiana, en última instancia el que está garantizando que los conocimientos que yo genero a través de las ideas claras y distintas es Dios, porque Dios es todo bondad, Dios es el sumo ser, y en realidad los seres humanos somos como una versión inferior de ese ser pleno que viene a ser Dios. Que eso después lo vamos a charlar un poquito con Heidegger, que bueno, tiene que ver una de las críticas que él hace a la tradición metafísica. Pero por otro lado, y bueno, esto yo no lo quise meter en el video porque ya era seguir sumando lío, pero en realidad si nosotros piensan que, digamos, las cosas para Kant tienen dos caras, para decirlo de una manera más simple. Digamos, lo que es el fenómeno y lo que es el número, pero en realidad el fenómeno y el número son parte de una misma cosa, sería como el significado, el significante de Saussure, por ejemplo. ¿Cuál es el tema? El tema es que nosotros solamente podemos conocer aquello que se nos presenta a los sentidos. Entonces, de ese signo extraño que es la cosa para Kant, solamente podemos conocerla en tanto se nos presenta a los sentidos a través digamos, de la estética, después la lógica, las categorías. Acá la compañera lo sintetizó muy bien. Si uno se pone a pensar
esta distinción entre las cosas para nosotros y las cosas en sí, en realidad lo ente, lo que es para Kant, es el fenómeno, porque es lo que nosotros podemos percibir, podemos adjudicarle predicados, lo podemos conceptualizar y lo podemos conocer. En realidad, las ideas trascendentales son una especie de nada. Y esto lo dice Kant en la crítica de la razón pura. Yo les iba a agregar ese apartado, pero por eso se era meter mucho ruido. Porque si nosotros pensamos a lo ente como lo que es y lo que yo puedo conocer, entonces todo esto que yo en realidad no puedo conocer, sino que lo puedo pensar, en realidad no es lo mismo, no es la misma categoría ontológica que el ser. Entonces, en realidad, estas ideas, si lo ponemos en contraposición con el proceso del conocer, son la nada, porque yo no las puedo, no las puedo pensar nada más. Esa sería una diferencia con Descartes. Y el tema de las ideas trascendentales, en realidad, Kant tiene varias obras, pero, por ejemplo, las obras éticas de Kant, que creo que se llama Crítica de la metafísica de las costumbres, es la más conocida, donde él formula el famoso imperativo categórico y demás. No es lo mismo trabajar la teoría del conocimiento, o sea, la epistemología, que es el objetivo un poco de la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura, Kant la piensa como una especie de programa, o sea, de propedéutica, la cual él ordena todo su sistema. De la crítica de la razón pura es que se van derivando las demás partes del sistema kantiano. Y, por ejemplo, la ética kantiana tiene que ver con la idea del alma. O sea, en realidad tiene que ver con la idea del alma, que como ustedes bien dijeron, tiene con la idea de libertad, con la idea del otro. Entonces, como es algo que surge de una idea trascendental, o sea, yo en la ética no puedo conocer. O sea, la ética no es un tipo de disciplina igual que la epistemología. Entonces, como justamente, ¿qué pasa? Porque la libertad, la voluntad y todo esto que tiene que ver con la idea del alma, que se resume en la pregunta que Kant hace muy bien, que es ¿qué debo hacer? No es algo que uno pueda conocer de la misma manera que conoce un objeto. Entonces, en realidad, las ideas trascendentales también están funcionando como disparadores para las demás partes del sistema. Entonces, Kant desarrolla todo el tema de los imperativos categóricos, que en realidad hay 3 y demás, pensando en esta idea de que en realidad la libertad es algo que es incondicionado. Entonces, no puede encararlo de la misma manera como encara la parte epistemológica. El tema de las ideas es, sí, acá es como, cuando uno lee la crítica pasa eso, como que venís con la estética, se cuesta, hay que remarla, Kant tiene una forma bastante rara de escribir, que uno está acostumbrado que en general cuando uno lee cualquier cosa, digamos, un texto argumentativo, premisa, conclusión. Kant arranca por la conclusión y después la va desarmando en las premisas. O sea, es un método que él escribe. O sea, él como que primero tira la conclusión y después lo va desarmando en todas las partes para volver a llegar al final. Por eso al principio es medio complicado de leerlo hasta que uno entiende cómo es el esquema lógico de lo que está escribiendo Kant. Pero bueno, la función en el sistema de las ideas es, por un lado, abrir la puerta a estos otros ámbitos que son importantes, y aparte piensa que son los ámbitos de la razón, o sea, la ética para Kant es algo totalmente racional, razón en el sentido kantiano de una facultad incondicionada. Entonces, ¿cómo hacemos para generar un sistema ante algo que en realidad no lo podemos conocer? Entonces, por eso la ética kantiana es una ética deontológica, ¿sí? Deontológicas son las éticas que funcionan a partir de esta idea de qué es lo que tengo que hacer, o sea, como de imperativo, decir, bueno, o sea, esto, que hay que hacer las cosas, como si uno actúa en contra de su inclinación, en realidad está haciendo algo ético porque no es algo que uno haría naturalmente. Pero por otro lado, la función que también cumplen las ideas trascendentales, que acá es un poco donde yo sí me quise meter en el video, pero reconozco que también es bastante complejo, es como regular el buen uso de la razón. O sea, en realidad las ideas, sobre todo la idea de mundo, la idea de mundo lo que va a hacer es como condensar todos los significados posibles o todas las formas posibles de conocer el mundo. Entonces también está poniendo un límite a las demás facultades, la razón, porque no se puede, digamos, ir más allá de eso. Yo cuando cursé en filosofía la materia metafísica, que estuvimos hablando bastante de este tema, un profesor muy bueno, se llama Mario Gómez, y lo que decía el profesor es que piensen que las ideas trascendentales son como banditas elásticas. Entonces, a medida que el conocimiento se va generando, esa bandita elástica se va ensanchando, entonces va como cubriendo, como conteniendo todos esos conocimientos, pero a la vez limitándolos. Entonces no se puede conocer más allá de
de lo que sería la idea de mundo como sumatoria de todas las cosas que yo puedo obtener por el sentido externo. Entonces, digamos, lo que yo intenté más o menos, a ver, me encanta escucharlos hablar de fenómeno, de número, me encanta que se hayan metido con Kant, me encanta que no hayan entendido nada, porque digamos, es la parte, el proceso que empieza por ahí, ¿no? Digamos, sin malentendido no hay interpretación, como ya les dije, decían los hermenéuticos del siglo XIX. Pero, digamos, a mí lo que me interesaba en particular en Kant, y bueno, en Heidegger vamos a charlarlo porque también es un autor bastante complejo, es eso que, digamos, más allá de las palabras técnicas y demás, que no nos interesa que las manejen, pero sí como vayan viendo cómo el sistema se va armando. O sea, lo interesante de estos filósofos que elegimos en particular son filósofos muy sistemáticos. Entonces, si ustedes ven, hacen esa lectura de lo poco que vimos en la filosofía kantiana, van a ver como que todas las cosas que van diciendo se terminan enganchando al final. Entonces yo no podía hacer, digamos, un video solamente de la dialéctica trascendental, porque para eso necesitamos pasar sí o sí por las otras dos para entender un poco a dónde iba eso. Entonces está todo relacionado, está todo vinculado y todo lo que dice en la estética y en la lógica se retoma después en la dialéctica. Sí, obviamente hicimos un super recorte, si vieron la crítica, sí, tiene razón por ahí. Pero bueno, un poco la diferencia con Descartes es esa. Aparte, como Descartes es uno de los primeros que inauguran este tema de racionalismo, es como muy, el tipo tiene mucha fe en la razón. La razón es una para todos, bueno, bien iluminista, ¿no? Sienta las bases de lo que es el iluminismo. Pero bueno, Kant dice, no, muchachos, o sea, tampoco es que esto subió a la pepa, porque ya Kant tiene un tiempo después de Descartes y piensan que en paralelo a todo este desarrollo de la filosofía, o sea, lo que es la ciencia empírica, la física, la astronomía, todo esto contexto de la científica avanzó un montón. Entonces la filosofía en un momento es como que se queda medio huérfana, porque dicen, bueno, entonces nosotros si tenemos estas ciencias que dan resultados, que nos dan una fórmula matemática que me permite entender la ley de gravedad, y bueno, ¿cuál es el lugar de la filosofía en todas estas cosas? Entonces lo que le preocupa a Kant es decir, bueno, o sea, la filosofía es fundamental, pero también tiene que tener algún viso de cientificismo. Entonces, la manera de buscar esas posibilidades de hacer una metafísica seria es a partir de pensar cuál es el límite de la razón. Porque, digamos, él también viene, por ahí hablaron del tema del dogmatismo. No piensa en el dogmatismo como lo entendemos nosotros, de una persona dogmática, una persona cuadrada. El dogmatismo es una corriente filosófica anterior a Kant, que era la corriente filosófica más importante en Alemania en ese momento, y además era la corriente filosófica que se enseñaba en la universidad. O sea, Kant era profesor universitario. Entonces él está discutiendo con ese dogmatismo. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente pensamos que con la razón podemos conocer, en realidad no estamos generando ningún conocimiento nuevo. Por eso yo les puse, porque otra de las cosas interesantes de Kant es cómo él aborda el problema. Porque el problema es un problema inmenso, decir, bueno, o sea, ¿cuál es el límite de la razón? ¿Qué sé yo? Pero cuando él lo reduce al tema de la posibilidad de los juicios sintéticos a priori, él está, digamos, como circunscribiendo el problema a un punto muy concreto. Y eso es muy interesante de pensarlo también a nivel metodológico. O sea, el tipo no es que se va a meter a discutir la metafísica. No, no, no. A mí lo que me interesa es, bueno, ¿existe la posibilidad de juicios sintéticos a priori? Sí y no. ¿Por qué? Porque si son juicios analíticos, el conocimiento no avanza, que es lo que hace la metafísica dogmática. O sea, se resuelve en identidad. Entonces, Dios es el ser pleno. La idea de Dios, dentro de todas estas tradiciones metafísicas que vienen de la Edad Media, ya la idea de ser pleno está contenida en la idea de Dios. Entonces no estoy generando ningún conocimiento nuevo. Por eso es que les puse bastante hincapié en el tema de los juicios al principio del video, porque digamos, es otra de las genialidades de Kant. O sea, poder bajar en concreto a una pregunta específica un problema inmenso. ¿Sí? Que es un poco la manera en la que elaboramos nosotros en última instancia. Porque bueno, o sea, uno va buscando esos pequeños problemas en sus temas de investigación y a partir de los encara. Entonces, bueno, digamos, lo que por ahí está faltando, que obviamente es imposible, es entender un poco más cuál es el contexto en el cual, o con quién están discutiendo estos autores, pero para llegar a eso es un montón. Entonces, digamos, al escuchar a las compañeras que comentaron, que me imagino, bueno, un poco sintetiza las discusiones que tuvieron en el grupo, está bueno porque me parece que el objetivo en realidad lo cumplimos. O sea, primero que lean a Kant, es objetivo número uno. Segundo, que bueno, que se metan con esto y traten de verlo como puedan. A ver, me dicen, ¿vos entendiste a Kant? Y no sé si lo entendí del todo, qué sé yo. Yo entendí esto de Kant. Pero bueno,
digamos, ya tienen la puerta abierta y ya tienen herramientas para el día de mañana. Si les interesa por X motivo leer a Kant, ya pues saben por qué lado lo pueden encarar. Ese era también un poco el objetivo. Y piensen también que Kant, junto con Descartes, son uno de los filósofos a los que los arqueólogos le pegaron más. Porque bueno, Descartes con este tema obviamente de la dualidad, de las divisiones y las cuestiones, y Kant con este tema de la cosa en sí, o sea, los nuevos materialismos. Hay un autor que se llama Björn Olsen, que vamos a estar viendo varias cosas de él, que bueno, que a Kant no mata con este tema de la cosa en sí, porque piensan que el idealismo kantiano, el idealismo trascendental, esto que decían también las compañeras, de hacer el foco en la conciencia y no en el objeto, se niega completamente la materialidad. Entonces todos los arqueólogos que trabajamos material decimos, bueno, flaco, pero si yo laburo, soy un arqueólogo kantiano, me quedo sin objeto de estudio, justamente. Entonces, bueno, digamos, está bueno que ustedes lo conozcan, porque bueno, cuando lean a Olsen y Olsen dice, bueno, la anécdota del ladrillo kantiano, o sea, hay una anécdota que dicen que, bueno, que Kant decía que la cosa en sí no la puedo conocer, que yo, y el tipo le pega un ladrillazo en la cabeza y dice, bueno, acá tenés la cosa en sí. Entonces, bueno, este tema de la materialidad, como queda fuera de estos esquemas de pensamiento más de corte idealista, también está bueno que lo pensemos, porque tiene que ver también con toda una tradición que se articula epistemológicamente después de Kant, y tiene que ver con que la materialidad termina siendo algo secundario. Piensen que recién en los 90, en los 2000, tenemos estos giros locos que ya vamos a estar discutiendo más adelante, donde la gente empieza a decir, bueno, pero nosotros estudiamos la materialidad, entonces armemos un esquema conceptual que nos permita interpretar la materialidad, más allá de que uno piensa o no de ello. Entonces, bueno, ya vamos a ver cómo estas cosas van jugando, pero nos pareció importante que eso, que se relacionen, que los lean y que puedan un día en un congreso decir, disculpen, yo leí acá, de paso en los cancheros. Bueno, ¿quieren pasar a Heidegger o algo más con respecto a Kant? Yo quería hacer, perdón, una última consulta que capaz tira por la borda todo el objetivo de haber leído a Kant y haber intentado interiorizarse, pero, o sea, entiendo que él no se enfoca en la materialidad, lo leo eso, pero a la vez me confunde mucho el rol que le da a la experiencia. Como que él arranca hablando de que ningún conocimiento precede a la experiencia, va a desarmar toda esa idea, y después termina diciendo que como dice, como que solamente, que el entendimiento puro solamente tiene aplicabilidad en la experiencia. ¿Puede ser? Sí, porque el tema es así, también es una cuestión de contexto. Ustedes piensan que Kant lo que está queriendo hacer, como les decía hace un rato, es justificar el rol de la filosofía en todo el esquema de nuevas ciencias que están haciendo. Entonces, en realidad lo que está haciendo Kant con la estética y con la lógica es hacer la fundamentación de las ciencias empíricas. De las ciencias empíricas llegan hasta ahí. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer la filosofía? La filosofía es la ciencia del pensamiento, de la razón. Entonces también está jerarquizando la ciencia y cuidándose pintita, por decirlo de una manera más simple. Porque el tipo dice, bueno, o sea, vos tenés la física, tenés la astronomía, tenés la biología, pero son ciencias empíricas que solamente trabajan con lo que la experiencia da. O sea, Kant la toma la experiencia. No es que la deja de lado como el caso como de un Platón, por ejemplo. Porque sería ir en contra de toda la tradición científica que se generó en ese siglo. Piensen que justamente la ciencia decimonónica es la ciencia experimental y los grandes avances que hace la ciencia tienen que ver con la aplicación del método experimental. Entonces Kant de ninguna manera va a negar que la experiencia es fundamental. De hecho, una de las, vamos, creo que no sé si lo hice en la introducción, me parece que sí, pero, o sea, Kant venía de la escuela dogmática y una de las lecturas que él le revienta la cabeza es leer a Hume. Hume es un empirista inglés, un filósofo empirista inglés, que el tipo dice, no existe nada más que la experiencia, o sea, lo demás, las ideas, el pensamiento, todo chamullo. O sea, si nosotros conocemos lo que se nos da la experiencia, punto, y ahí se acabó, sería como al revés, como digamos, como un esquema cartesiano invertido. Entonces, digamos, Kant lo que hace es justamente rescata la experiencia, porque bueno, la experiencia es la que nos permite conocer, el conocimiento surge de la experiencia. Pero bueno, también está esto otro que es el pensamiento, que es el ámbito de la filosofía, es el ámbito del incondicionado, que además es la base, es el soporte de todo lo demás. Porque si yo no conozco, digamos, si yo no sé justamente cuál es el límite de la percepción,
de la facultad de la síntesis de los juicios, que es el entendimiento, las voy a aplicar a cosas a las cuales no las puedo aplicar. Entonces, está bien, la ciencia, voy al laboratorio, miro esto, hago el experimento, la conciencia sintetiza, mete el concepto, ¡pum!, conocimiento. ¿Sí? La manzana es roja, todos los cuerpos caen, Newton con la manzana que le cae en la cabeza. Ahora bien, todo eso es posible porque existe también la razón y las ideas trascendentales. Como decía hace un rato, la idea del mundo va a ser la que va a unir y a sostener todos esos conocimientos empíricos. Entonces, si yo solamente me quedo con la física newtoniana, estoy llegando hasta un punto. O sea, no estoy entendiendo qué es lo que está detrás. ¿Sí? Piensen que ya desde Aristóteles, y esto es algo que está presente en todos los autores que vimos, siempre la metafísica va a ser la base, va a ser el sustento. La filosofía, en algún punto, en este momento, es metafísica en ese sentido, porque la filosofía va a funcionar como una disciplina madre que va a justificar todas las posibilidades de los conocimientos. Sí, lo que dice Husserl, que es un autor que no vimos, que me encantaría darlo, pero bueno, bastante complicado, es el maestro Heidegger Husserl, es que bueno, que nosotros tenemos la ontología, que es la que trabaja la filosofía, y después se habla de ontologías regionales, que tienen que ver con los diferentes campos del saber, que tienen, bueno, una serie de supuestos ontológicos determinados, pero todo está supeditado a las ontologías de la filosofía. Entonces, es también una manera de eso, de hacer una división de tareas y que la filosofía se quede con algo para hacer, porque si de repente nos volvemos empiristas a la Hume, ¿qué le queda a la filosofía? Y Kant lo que va a decir es eso, en realidad lo que trabajamos nosotros con la razón, ¿sí? La idea de alma, que tiene que ver con la idea de individuo, con la idea de la libertad, la idea de mundo, que tiene que ver con todo lo que nos rodea en el sentido externo, y la idea de Dios como síntesis de esas dos cosas. Piensen que, y acá hay otro paralelo con Descartes, o sea, la idea en realidad es la idea de Dios, porque Dios sintetiza también las otras dos. Entonces, volviendo a tu pregunta, claro, la experiencia es fundamental para Kant, pero con la experiencia no alcanza. Esa sería, digamos, un poco la cosa. Porque si nos quedamos solamente en lo empírico, en el conocimiento empírico, nos estamos perdiendo la fundamentación real de todo ese conocimiento que tiene que ver con la razón y con el pensamiento, no con la experiencia. En ese sentido, sí. O sea, recuerden esta idea que también se trabajó bastante en Platón y Aristóteles, que si quieren, si quedaron dudas sobre esos temas, lo charlamos después al final. Esta idea de una jerarquía ontológica, ¿sí? Y eso es bien occidental, el día de una jerarquía ontológica. Siempre va a haber algo que va a ser más ser que otra cosa. Entonces la metafísica se ocupa de estos primeros principios que son más ser que otros, primeros principios en el aristotélico. Entonces siempre, ¿cómo es el conocimiento de lo general? Fíjense cómo la ontología aristotélica siempre termina permeando, por más que lo critiquen, o sea, los tipos ya tienen el switch mental de la ontología aristotélica. O sea, la filosofía va a tratar de los primeros principios. Y son los primeros principios del ser, es lo que articula todo lo demás. Entonces, ahí se van a hacer esta división de tareas académicas entre la filosofía y la ciencia en particular. La filosofía es lo general, mientras que la ciencia es lo particular. La ciencia, también va a decir Husserl, no se pregunta por, no sé, si existe la manzana, o si existe el árbol, o si existe la cabeza de Newton que le pega a la manzana. Porque, digamos, lo que hace la ciencia justamente para poder avanzar en el tipo de conocimiento que necesita, que es un conocimiento empírico, es dar por sentado que esas cosas existen realmente. ¿Entiendes? La que se pregunta si existe, no existe, cómo existe, si está en la conciencia, si está afuera, si está en el medio o está en otro lado, es la filosofía. Entonces los sistemas filosóficos están funcionando como fundamentos de toda la experiencia empírica. ¿Sí? Más o menos. Sí, muchas gracias. Bueno, si alguien más tiene alguna duda sobre Kant. Si les parece, podemos pasar al siguiente Yo grupo. tengo una pregunta, pero no sé si va a ser muy largo. Pero no me terminó de quedar claro cuál sería como el papel de Dios en este sistema de Kant. Como en el de Descartes sí, pero en el de Kant
Dios simplemente vendría a ser entonces una de las ideas trascendentales que ponen límite, pero no sé si se rosca tanto con eso como Descartes o no. No porque, primero, que Kant es protestante. Segundo, que la Inquisición ya pasó. Entonces, en realidad, en algún punto Descartes, quiera o no, está haciendo teología. Aparte, Descartes se formó en una universidad jesuita. O sea, acá tenemos el tema de cómo el contexto es muy importante. O sea, los filósofos en general, la filosofía como disciplina, no es muy amiga de los contextos históricos. En realidad no discuten mucho la relación entre el pensamiento y el contexto, porque a ellos les interesan los ideas de pensamiento y nada más, como si se vieran una cosa en el mundo de las ideas platónicas más o menos. Pero cuando uno se pone a ver estas cosas con una conciencia por ahí más sociológica como nosotros, te das cuenta que obviamente, haciendo en términos hermenéuticos, cada autor se enmarca dentro de una tradición, está dialogando con una tradición que es anterior y contemporánea a lo que está ocurriendo. Entonces, Kant no hace teología porque no hace falta, o sea, no hace falta porque no tiene miedo que lo prenda fuego como Descartes. Entonces, en realidad, el concepto de Dios, que no es un concepto de unidad trascendental, para Kant, no es el Dios cristiano, Dios es amor, la Biblia lo dice, sino que, bueno, es simplemente una figura, una idea trascendental que va a él servirle como él. Igual, obviamente, no es un tonto Kant, porque, bueno, no va a ser casual que va a elegir a Dios como la idea trascendental. Si la idea de alma tiene que ver con el sentido interno, la idea del mundo con el sentido externo, la idea de Dios es como la que condensa todo. Entonces, si la idea del mundo le pone un límite a los conocimientos posibles del mundo externo y la idea de alma le pone un conocimiento posible a la idea de individuo, la libertad y demás, la idea de Dios como sumatoria de las dos es digamos, la articulación última del sistema. Esa sería la cosa. Pero bueno, nuevamente, pensándolo, y esto es muy interesante, como que en realidad las ideas trascendentales no son, es un no ser, es una especie de nada que está dando vueltas porque no tienen la misma, no pueden ser lo mismo que los objetos. Entonces, si no son lo mismo que los objetos, no son, y si no son ser, son nada. Entonces, ese es otro de los ejes que tampoco me quise meter demasiado, pero está muy bueno pensarlo. O sea, todo sistema que nos habla del ser nos va a hablar por acción u omisión de la nada, porque la nada es lo que limita al ser. Entonces siempre va a haber un tema de la nada, tipo la historia sin fin, que está ahí rondando, dando vueltas, que está como ahí, digamos, la nada. Todos saben de lo que estoy hablando porque me va a agarrar una crisis. Todos vieron historia sin fin. Si no la vieron, a los más jóvenes, véanla porque es una película muy linda. Pero bueno, y aparte es muy filosófica la historia sin fin, se la recomiendo. Digamos, este es un tema que va a trabajar sobre todo, se va a trabajar más a partir de Nietzsche, por ejemplo. O sea, Nietzsche lo que busca es destruir la filosofía. ¿Y qué significa destruir la filosofía? Significa encontrar en estos sistemas que cierran con un moñito esta nada que resquebraja toda esa cuestión que parece súper de nada. Lo que tiene Kant de súper lúcido es que él mismo se da cuenta que lo más importante de su sistema es la nada, no es el ser. De hecho, como decía, después les paso, si quieren, les indico cuál es la sección donde él habla de la nada. Dice, bueno, en realidad las ideas trascendentales son una especie de nada, porque no son lo mismo que ser, o sea, no son. ¿Sí? Ya vamos, igual esta cosa de ser, no ser, ser más o menos, en un poquito, lo vamos a ver un poquito más con Heidegger, pero se entiende un poco la idea y este tema de cómo en realidad la filosofía kantiana no es una teología, como sí podemos pensar una teología en el caso de Descartes. Bueno, antes de pasar al próximo grupo, les recordamos la consigna. Ellos tenían un pasaje, un fragmento de una novela, que no sé si la han leído, es La náusea de Sartre, del año 38. Es una novela muy linda, no muy alegre, pero... No sé si diría linda, pero bueno. No muy alegre, es interesante. Es una novela filosófica, pero justamente lo que queríamos promover es, con el mismo espíritu con el que le pusimos la primera consigna de analizar el fresco, bueno, empezar a jugar con otros lenguajes y intertextualidades, en este caso, entre una literatura filosófica como la de Sartre y un autor
tan cargado, ¿no? de conceptos interesantes para trabajar como Heidegger. Y bueno, lo que tenían que analizar era lo que vimos de Heidegger a partir de este pasaje. Así que, yo no sé si hay alguien del grupo. Sí, aquí estamos. Bueno, sí, teníamos que analizar a partir de un párrafo de Sartre, que básicamente el párrafo lo que dice es: lo esencial es la contingencia. Quiero decir que, por definición, la existencia no es la necesidad. Existir es estar ahí, simplemente. Los existentes aparecen, se dejan encontrar, pero nunca es posible deducirlos. Ese es el párrafo de Sartre, que parece un poco confuso, pero bueno, Sartre, digamos, es existencialista y toma parte de prácticamente todas sus ideas de Heidegger, que como casi el padre del existencialismo. Básicamente a Heidegger hay que ubicarlo digamos, contextualmente, como decía José recién, en el siglo XX, o sea, Ser y Tiempo desde 1927, si mal no recuerdo. Y lo que va a hacer Heidegger es romper con las filosofías de teoría del conocimiento. Básicamente él va a rechazar la distinción que se da entre sujeto y objeto, que viene de Descartes y de Kant, y él va a reemplazar esto con la idea de Dasein. Dasein, que es para Heidegger, es el ser ahí, estar ahí. Básicamente, yo después mirando por otro lado, Dasein significa ser ahí en alemán, que yo que no sabía. Pensé que era una palabra que se le había ocurrido, pero no, es ser ahí en alemán. Sí, literal. Claro. Entonces, o sea, el Dasein viene a ser el ser, venimos a ser nosotros, viene a ser el hombre, que es arrojado al mundo, que está caído a un mundo que es como previo a nosotros, digamos, pero uno cae ahí y está ahí, y es como que lo experimenta, es como que el existir es estar ahí. Esto es lo que va a definir principalmente Heidegger, y que a su vez también va a plantear que el estar ahí tiene como una temporalidad, como que se experimenta en el presente, se vive, o sea, tiene como una temporalidad presente, se vive estando ahí, se experimenta estando ahí, ¿no? Es como un momento histórico y no ahistórico. No es que el mundo no es que se conoce desde antes, sino que se está ahí. Entonces, digamos, lo que va a plantear Heidegger es que el ser, digamos, tiene como una relación afectiva con el mundo. Nosotros tenemos una relación afectiva con el mundo que se va a dar principalmente a partir, digamos, o a través de la angustia de la cual tenemos una sola certeza. El ser está en el mundo, viene al mundo, digamos, con una única certeza, que es la muerte. Digamos, la única certeza que tiene es que sabemos que nos vamos a morir. Es por eso es esta idea del existencialismo puro. Entonces Heidegger es como que se va a preguntar por el ser y cómo hace el ser, digamos, de qué manera el ser va a cómo hacer frente a esta idea, cómo va a hacer para pensarse a sí mismo y cómo va a hacer para hacerle frente a la nada. La nada es la muerte. Es como el hecho de justamente de pensar que no hay nada. ¿Sí? ¿Qué sucede porque no hay nada? ¿Cómo vamos a hacer con nada? ¿Cómo vamos a pensar el tema de la nada? Y bueno, ahí después va generando ciertas estructuras, digamos, de análisis y de pensamiento, pero como para no extendernos demasiado, mirando más o menos el tema de Sartre, o del párrafo de Sartre, que plantea justamente esto del existir es estar ahí en la angustia. Sartre justamente define esto. En la náusea, Sartre también plantea esto justamente. El tema como de la náusea implica algo así como creo que él le dice algo así como la repugnancia que le implica al ser humano o a la persona cuando se puede pensar a sí mismo y se da cuenta que no hay nada. Y el impacto, no sé si lo grave, no me acuerdo cómo es que lo plantea, que implica pensar y darse cuenta que no hay nada, que más allá de la vida después no hay nada. Y cómo uno se enfrenta a eso. Y eso, bueno, lo toma justamente la idea del ser de Heidegger. Heidegger igual tiene un montón de cosas es súper complejo, digamos, tiene muchas cosas complejas. Bueno, de hecho también es uno, digamos, no es el padre de la fenomenología, porque lo toma de Husserl, pero tiene varias cosas que después se aplican muchísimo en la arqueología, si nos vemos con el tema fenomenológico. Pero bueno, lo que principalmente busca el ser y tiempo es el tema de esto que comentaba recién con el tema del ser y cómo el ser se enfrenta a la nada. O sea, básicamente cómo se enfrenta a esta idea de la nada. Y cómo se va, digamos,
como que tiene un montón de formas como de no ponerse a pensar en la nada, como un montón de cosas como que lo engañan, plantea Heidegger en su momento, porque habla mucho inclusive después hasta de publicidad, de un montón de cosas, como que lo quitan de eje y que lo ocupan de otra cosa, y que eso como que lo alejan del ser, y que la manera que tiene digamos, en la Zen de comprenderse a sí mismo es justamente enfrentarse a la idea de la nada y entender que no hay nada y a partir de ahí generar como cierto nivel de libertad o cierto nivel, en todo caso, de comprensión de que es un ser finito, de que se va a morir. Bueno, es más o menos por ahí, porque si no podemos hablar más, pero entonces se nos va a mover muy por las ramas y es mejor por ahí que lo explique mejor José, que lo tiene más claro. Pero no sé si quedó claro más o menos a lo que íbamos, pero bueno. Sí, sí, quedó re claro. Y estuvo muy bien explicado y traído el fragmento. Bien, mejor. Con esta sensación de angustia, sobre todo, me quedo, ¿no? Ante el vacío, la nada, y esto de estar arrojado, ¿viste? Que claro. Esta idea de que estamos caídos en el mundo, estamos arrojados. Sí, yo en este caso nunca, a Sartre nunca lo leí, tampoco que me puse a leer La náusea ahora, miré un par de cosas nada más y también es como es mucho más extremo que Heidegger todavía, mucho más oscuro que Heidegger. Pero pensemos también el contexto en el que lo está escribiendo. Sí, sí, también, sí, sí. Posguerra, antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, después también en Heidegger es interesante cuando habla en el tema de la relación que entabla el Dasein con otros, creo que se llama, se me fue la palabra, bueno, a los objetos. Es el ejemplo que dabas vos, José, del martillo con el clavo y el cuadro, en el tema de que los objetos están ahí, pero sin el Dasein no son nada. Es como que se arma todo este cuadro de relación cuando el Dasein interviene y están todos juntos participando como nada, como de una escena, digamos, pero que logran unirse todos, que eso después también está bueno cuando se empieza a discutir la relación de los objetos y la agencia de los objetos o no. Esta idea de Heidegger también está bueno para ese tema. Nada, era por ahí, no sé si alguna de las chicas que estaba conmigo en el grupo recuerda otra cosa, pero... No, a mí, ahí releyendo un poco y viendo el video de José, me generan también algunas preguntas a partir de esto, porque si el mundo, si nosotros es como que estamos arrojados al mundo, caídos al mundo y es preexistente, y esta cuestión de nosotros somos como yo me fui anotando, una proyección, ¿no? Nada es necesario, todo es contingente, yo puedo elegir, ¿no? Dice José en un momento que eso, no sé si exactamente así lo dice Heidegger o es más de Sartre, pero entonces ahí yo esto digo, uno puede elegir en un universo de posibilidades, uno no puede elegir entre todo, no sé si se entiende, entre universales. Tenemos un límite de posibilidades porque nacemos en un mundo determinado, y qué posibilidades tenemos de cambiarlo, me pregunto yo frente a esto de si nacemos arrojados y el mundo ya está, somos libres de elegir entre lo que está y podemos cambiarlo, no sé, preguntas que me fui haciendo. Y también pensar desde la antropología, que es mi base de formación, digamos, es estas preguntas universales, ¿cuánto se aplican a los otros? O sea, ¿todos los hombres son iguales en otros pueblos? ¿Todo esto también será de la misma manera? No tenía que ver con la consigna, pero me fui para otro lado. Pero esta segunda pregunta al menos es como el puente necesario para abordar la segunda unidad, que es pensarnos desde América y desde los pueblos de América. ¿Todo esto estaría aplicando acá? Cuando hablamos de esta angustia, de estar caídos, arrojados, ¿dónde estamos arrojados? Eso es clave. Y todos lo percibimos igual, todos somos como este hombre moderno sartreano que nos genera esta perversión, estar en el mundo, esta náusea. Esa es la pregunta, ¿no? Que no. Claro, si yo mal no le entendía a Heidegger, en algún momento él plantea que esto es algo histórico. Digamos que es como que pasa en cada contexto histórico, no es algo universal. Si mal no le entendí, capaz que yo le entendía re bien. Heidegger va a decir explícitamente, vamos a empezar por alguna otra cosa que quedó dando vueltas de Heidegger, sí, me imagino, pero bueno. Vamos a empezar por lo de Vero y después vamos a lo de Maxi. Sí, ¿qué más, Vero? Estás muteada. No, eso, que yo siempre siento que tengo como
una lucha con los filósofos, digo una lucha porque tengo uno en casa, respecto de los universales y yo me siento hiperrelativista, entonces siempre me surgen estas preguntas, ¿desde dónde habla un filósofo? Está bien, en 1927, tratando de dar cuenta de todo el mundo, y es un mundo que no conoce. Eso. Nuevamente, piensen, todos, me imagino que la mayoría de los que estamos acá tuvimos formación antropológica y cursamos historia teleantropológica. Piensen lo que está pasando en la antropología en los años 20, en los años 30, piensen que estamos en el momento Malinowski, o sea, es donde la cosa se está, digamos, donde se están construyendo estas bases empíricas, donde la etnografía empieza a ser fuerte, y Heidegger, aunque, digamos, en ciertas partes de Ser y Tiempo él lo dice, yo no hago antropología. La antropología para Heidegger es una ciencia menor, porque es una ciencia que está apuntada a cosas particulares, pensando un poco en estas divisiones que decíamos de la filosofía como lo general y las ciencias como lo particular. Entonces, en realidad, todos estos cuestionamientos que nos hacemos de la antropología, a Heidegger no le importan, porque para él son estructuras universales del ser humano. Ahora, ¿está bien? Y yo te diría que no. Bueno, y eso, como decía Lau, va a ser el eje en el cual vamos a empezar a discutir un poco las cuestiones. Pero bueno, piensen esto, ya de movida, la idea de muerte no es la misma, es una boludez lo que voy a decir, pero si la idea de muerte como hay una desaparición, un fin, la nada, porque bueno, nuevamente volviendo a esta dicotomía entre el ser y la nada, que bueno, justamente uno de los libros más importantes de Sartre se llama así, el ser y la nada. Pensar la muerte como la nada es muy occidental y muy judeocristiana. Bueno, todos, no sé, los que elaboramos los Andes sabemos que la muerte no implica un fin absoluto, donde es simplemente una transmutación del estado del ser. Entonces hay un montón, yo les diría que el 90% de las sociedades no occidentales, primitivas, a lo levi-straussiano, no existe la idea de muerte como fin. O sea, los muertos no mueren, no desaparecen, no se meten en la nada. Y si ocurre eso, es un proceso que dura muchos años. Entonces, yo estoy de acuerdo con vos, Vera, a mí me parece que bueno, pero digamos, nuevamente volvemos a cuál es el coto de casa de la filosofía en función de las otras ciencias. Entonces Heidegger se va para ahí y va a decir, no, yo antropología no hago, pero antropología es llenar de contenidos específicos este esquema del ser en el mundo, que para él es universal. Tal es universal, o sea, todos somos en el mundo, tanto somos humanos. Y hoy la filosofía incorpora estas ideas, se pregunta esto, o sí, yo no sé, digo, desde el desconocimiento. Sí, pero no solo hoy en día, ya vamos a ver que en la década del 70, nuestros filósofos desde acá están cuestionando todos estos postulados. Están diciendo... No, yo pregunto si la filosofía europea, si desde allá se empiezan a introducir. Sí, porque bueno, o sea, una de las cuestiones, yo cursé una materia que se llama problemas de metafísica o algo así, y claro, yo me llevé muy bien con el tema de cátedras porque el tipo lo que vio es que justamente lo que le falta a la fenomenología heideggeriana, husserliana, es justamente la pata antropológica y sociológica. Entonces piensen que más adelante en el tiempo tenemos a Schutz y Luhmann, que son filósofos pero son sociólogos, entonces los tipos van a hacer una fenomenología de la vida cotidiana. Entonces ahí sí se empiezan, es como que, digamos, tanto Husserl como Heidegger, o incluso les diría un Merleau-Ponty, que viene como, digamos, tercero, sería el nieto de Husserl, Merleau-Ponty, justamente lo que hacen es empezar a laburar con estos esquemas que propone la fenomenología, los padres de la fenomenología, y llenarlo de contenidos específicos. Merleau-Ponty, por ejemplo, habla del ser en el mundo de los animales, habla del ser en el mundo de las hormigas. Entonces, fíjense cómo estas categorías, que en realidad Husserl y Heidegger, bueno, Heidegger en este caso, pero Husserl también, o sea, todo el esquema del análisis de la conciencia que hace Husserl es universal, a él no le importan los contenidos culturales. Es más, Husserl, que además estudió con Freud, porque son contemporáneos, tuvieron el mismo maestro, cursaron materias juntos, Husserl dice, no, la psicología es una ciencia menor, a mí no me interesa digamos, la psicología del individuo en particular. Lo que hace Freud es una ciencia particular, es una ontología regional. Yo voy a trabajar sobre la conciencia, y la conciencia trabaja así en todo lado porque somos todos seres humanos. Entonces, hay una carga de idealismo fuerte de fondo en todo.
por más que Heidegger, digamos, la lectura que uno hace de Heidegger de aquí y ahora, porque pasó agua bajo el puente, es que justamente este concepto de ser en el mundo, una de las potencias que tiene, es que todos somos en el mundo de una manera diferente. Pero no, no es esa la idea que Heidegger, digamos, tiene cuando está escribiendo Ser y Tiempo. Entonces, volviendo a este tema del ser y la nada, o sea, en el caso de Heidegger, la nada es la muerte. Entonces, si la esencia del Dasein es la existencia, que esto es un poco, esta es la base después de Sartre y de todo lo que viene después, es esta idea de que la esencia es la existencia, de que nosotros, digamos, no tenemos nada preestablecido, nada anterior, entonces es nuestra propia existencia la que nos va definiendo, va llevando a ser lo que somos. En el caso de Heidegger, la nada es la muerte, como el fin de esa existencia. Entonces cuando nosotros, digamos, es lo que decía Maxi, o sea, el mundo es como que, justamente como estamos arrojados en el mundo es como que nos obnubila, nos engaña, nos hace pensar en nuestras giladas cotidianas y nunca nos planteamos la muerte como una posibilidad real, como el fin de la existencia, como esa nada que nos acecha al final del camino. Entonces, en realidad, hay toda una cuestión en la filosofía heideggeriana que algunos autores, Theodor Adorno de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, lee este tema de la originalidad o el pensamiento originario. Vieron que cuando yo les hablaba de la parte de sujeto y objeto, decía, bueno, originariamente esto no es así, sino que esto es derivado. Este tema del originario es donde algunos filósofos encuentran el nazismo en Heidegger. Es muy leve, pero bueno, esta cosa de pensar que hay una manera originaria de estar, de existir y una manera derivada, es como que algunos, de hecho, Adorno tiene una obra que se llama La jerga de la autenticidad, donde justamente lo que hace es cuestionar esta idea del originario en Heidegger, cómo eso tiene que ver con un poco con un pensamiento medio nazi de fondo. Entonces, nosotros en general, como Dasein, como estamos arrojados, como la existencia, o sea, nos pega, nos absorbe, nos preocupa, en realidad la muerte es una posibilidad que todo el tiempo la negamos. Y es como que cuando Heidegger empieza a hablar de este tema de la muerte, dice, bueno, como que siempre la muerte nos llega por terceros, y mirá qué tal se murió, y qué tal se murió. Entonces es como que nosotros siempre trasladamos esa posibilidad de la nada fuera de nosotros. Entonces, la manera de llegar a la existencia originaria, que tiene que ver con la existencia como esencia, es hacernos cargo, tomar esa certeza que es la muerte. Entonces, eso es lo que Heidegger llama el ser para la muerte. Cuando nosotros somos conscientes de que nuestra existencia es finita, nosotros vamos a como empuñar nuestra propia existencia. Y además está toda esta cosa de la proyección, o sea, de que nosotros en realidad, con el mismo estado arrojado del mundo, vivimos proyectando. Yo les puse en la bibliografía obligatoria, tienen la traducción de Gauss, que es ilegible, pero Gauss lo que tiene es que es el autor que traduce Ser y Tiempo de manera más literal al alemán. O sea, yo creo que leer Ser y Tiempo en alemán uno se pega un corchazo. Pero bueno, también tienen la traducción de Mario Rivera, creo que es un filósofo chileno, que lo baja un poco más, y muchas veces lo que está bueno para agarrar a Heidegger es ir jugando entre las traducciones. Entonces, lo que Rivera traduce como arrojado, Gauss lo traduce como yecto, estado de yecto. Si es estar arrojado, es el estado de yecto para Gauss. Entonces, fíjense que, por eso, etimológicamente, cuando nosotros hablamos de proyecto, tiene que ver con eso, con proyectar ese estado de yecto, pero que siempre tiene un anclaje en el momento en que estamos ahora. ¿Entienden este juego? Entonces, cuando yo proyecto siendo consciente de que mi existencia va a terminar, ahí estoy empuñando mi ser original, porque sé que soy un ser finito, entonces voy a hacer, digamos, le voy a dar el valor que realmente tiene a mi existencia. Ahora, en el caso de Sartre es más interesante porque para él la nada no es la muerte, para él la nada es la libertad. O sea, en realidad lo que le pasa a este personaje en la náusea, cuando le agarra la náusea, porque Sartre tiene, que es un poco también por qué pierde la pelea con Lévi-Strauss, con el estructuralismo. Ustedes saben, pero bueno, digamos, en los años 40, 50, es como que las ciencias humanas
se van a debatir entre estos dos polos. O sea, por un lado el existencialismo sartreano y por otro lado el estructuralismo levi-straussiano, que bueno, por lo menos en nuestras disciplinas terminó ganando Levi-Strauss, porque, digamos, Sartre propone lo opuesto a Levi-Strauss. Para Sartre el individuo es absolutamente libre. Y también un poco en función de lo que decía Vero recién, o sea, Sartre no reconoce que existen, digamos, limitaciones que son obviamente producto de situaciones de clase, de posibilidades sociales. Y es interesante porque Sartre era marxista. Pero para Sartre, la nada es justamente la libertad. O sea, la náusea que le agarra al tipo es porque de repente, digamos, para Sartre, el individuo está eligiendo todo el tiempo y todo el tiempo tiene que hacerse cargo de esa elección que hace, porque el individuo es absolutamente libre. Entonces, enfrentarse con la libertad es enfrentarse con la nada. Es de repente cada decisión que yo tomo es construir el mundo de nuevo. Y eso es lo que le produce la náusea a este pobre hombre. Es decir, bueno, o sea, de repente soy absolutamente libre y eso da miedo, eso produce la náusea. Entonces, en ese sentido están bastante relacionados, pero esto que les decía de cómo la nada juega en los sistemas filosóficos, o sea, la nada sartreana no es lo mismo que la nada heideggeriana. Pero sí, o sea, volviendo a lo que vos comentabas, Vero, y sí, es la crítica, y bueno, es uno de los ejes que vamos a estar laburando bastante. ¿En qué medida esta idea de ser en el mundo la podemos pensar también en sociedades occidentales? Y sobre todo también, digamos, un poco la elección de los autores que hicimos son porque son autores con lo que la arqueología dialoga. O sea, ustedes leen a Olsen, leen a Julian Thomas, hay varios arqueólogos europeos que justamente están tomando el concepto de ser en el mundo heideggeriano para hacer una arqueología diferente, para cuestionar los dualismos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, me parece, y nos pareció con Lau interesante, cuando leemos a Thomas, es muy bueno porque Thomas, o sea, la introducción, los primeros capítulos de su libro, que no me estaría saliendo el nombre, pero ya va a venir, la primera introducción es usando a Heidegger, decir, bueno, o sea, ¿qué onda Heidegger? Y Heidegger era nazi, entonces lo podemos usar, bueno, sí, está bien, usémoslo. O sea, tampoco hay una discusión crítica del contexto en el cual surge lo heideggeriano. No hay una discusión seria de si está bueno usar a Heidegger o no en la biología. A ver, si me preguntan a mí, o sea, es lo que les digo un poco en el video. O sea, en realidad a mí me dicen, bueno, si tenés que elegir un autor de la fenomenología y bancarlo, y yo lo banco a Husserl, no lo banco a Heidegger. Pero Husserl es mucho más complicado y no hay un diálogo de la arqueología con Husserl como si hay con Heidegger. Entonces, más allá de que políticamente me parece que el tipo era la basura, lamentablemente la filosofía heideggeriana no se puede ignorar, porque primero, como les decía también en el video, va a marcar el rumbo de toda la filosofía de la mitad del siglo XX y la sigue marcando. Pero por otro lado, es un autor en el cual los arqueólogos lo van a tomar bastante. Y fíjense, ahora que estamos más cancheros con el tema de las fuentes, si ustedes leen el libro de Thomas, ¿cómo se llama el libro de Thomas? No, no sé qué libro de Thomas estás diciendo, ¿de arqueología del paisaje? El libro de Thomas. Bueno, ya me va a venir. Arqueología y modernidad también, el libro grande. ¿Cuál? Arqueología y modernidad es el libro grande de Thomas. No, el anterior. ¿El anterior? Ahí está. Time, Culture and Identity. Tiempo, cultura y identidad. Sí. Si ustedes leen la introducción, fíjense cómo uno ya empieza ya estas experiencias trascendentales que estamos viviendo tomando Lacan, empiezan a que uno empieza a leer las cosas de otra manera. Entonces, yo los invito a que lean ese libro de Thomas, la introducción, y vas a ver que en ningún momento Thomas lo cita a Heidegger directamente. Thomas lo cita a Dreyfus, que es un comentador de Heidegger. Entonces vos decís, ese tipo está discutiendo sobre si podemos usar a Heidegger o no en arqueología, pero leyó a Heidegger. O leyó una versión ya digerida de Heidegger. Entonces esto es un poco lo que le decíamos al principio, no nos interesa que ustedes sean expertos en Heidegger y demás cuestiones, pero si vas a meterte y vas a decir, este autor es la posta de Carter Hill, naturaleza, cultura no sirve, la epistema occidental y demás, si te vas a meter con un autor que encima no es de nuestro palo, bueno, o sea, comprometete y trata de leer directamente al autor, aunque no entienda nada. Entonces, bueno, me parece que está bueno que ustedes hayan hecho este proceso de
Bueno, leí al tipo y no entendí nada. Bueno, después se verá cómo sigue ahí, pero por lo menos pueden decir, yo leí a Heidegger. Ahora, ¿qué entendí y qué no entendí? Entender siempre algo entendemos porque, nuevamente, nosotros partimos de la idea de que uno no es una tabula rasa y uno tiene un montón de conocimientos que son buenísimos y desde el punto donde lo entiendan, desde el punto donde lo interpreten, está perfecto. Nosotros nunca le vamos a decir, no, esto que está diciendo de Heidegger está mal porque Heidegger en realidad dice esto. Qué sé yo. Esa es mi interpretación de Heidegger, la interpretación de otro de Heidegger, punto. No sé si contesté las dudas o me fui por las ramas que me suele ocurrir. A mí me parece súper interesante toda esta parte y además los que estudiamos en antropología no tenemos base filosófica de nada. Digamos, ¿qué materia? Vos, José, digamos, te fuiste a estudiar filosofía, que son cosas que nosotros nuestra carrera no nos da. Digo, este es el día de hoy que estamos en la misma situación. Pero bueno, fíjense cómo, y esto es lo interesante de pensar estas cosas, cómo en realidad los mismos esquemas kantianos, los esquemas hegelianos, siguen operando. Nosotros hacemos antropología, ¿para qué no vamos a pensar en los fundamentos del ser? Sí, pero nosotros no nos cuestionamos por eso. Entonces, seguimos construyendo, digamos, cotos de casa o campos sociales en términos de Bourdieu, donde los límites de la cosa están bien puestos. O sea, ¿para qué vas a estudiar filosofía? ¿Para qué vas a estudiar Aristóteles si a vos no te interesa la pregunta por el ser? Vos tomás una cosa y a partir de ahí haces antropología. Entonces, en el fondo, fíjense cómo estas cosas y también lo que nos pareció piola de que se enfrenten con la tradición metafísica occidental antes de empezar a hablar de gerontológico, de epistemes otras y demás cuestiones, es decir, bueno, nosotros estamos plantados de acá y hay un montón de cosas de esto que nosotros las seguimos reproduciendo y estamos pensando así, seamos o no seamos lo más deconstruido del mundo, porque justamente estamos en una tradición filosófica que arranca en el siglo V a.C. y sigue vigente. Y es peor, porque justamente como nosotros no tenemos formación filosófica en nuestras carreras de grado, uno no puede plantarse a discutir estas cosas, porque lamentablemente no tenemos las herramientas. Si queremos tener las herramientas, tenemos que estudiar materia de filo, leer un montón, tratar de darnos cuenta, pero fíjense cómo la misma estructura de nuestros campos disciplinares nos está dando acceso a ciertas cosas y otras no. Entonces, cuando vos tenés un tipo como Thomas, que habla de Heidegger, o sea, ¿cuánta gente de arqueología realmente se sentó a leer Heidegger? Entonces vos le terminás creyendo a Thomas, porque sí, no me voy a poner de Heidegger, se me pega un tiro. Pero bueno, porque realmente son autores difíciles de entender y si uno se quiere mandar digamos, por voluntad propia, que no digo que no esté bien y no digo que sea posible, pero cuesta tomar un autor y exprimirlo realmente sin tener una base. Entonces, bueno, es un poco eso también. O sea, no es casual, digamos, yo seré medio conspiranoico, pero no es casual que no tengamos formación filosófica en nuestra carrera. Porque justamente nos está diciendo, bueno, chicos, ustedes hacen antropología, que es una ciencia empírica, no están haciendo filosofía, no jodan, no se metan, esto son discusiones para nosotros, no para ustedes. Bueno, ¿qué más de Heidegger? Esas fueron todas las dudas que tuvieron. Increíble. ¿Quedó alguna cuestión con los autores que discutieron el viernes? Acá Lau me comentaba que surgió una especie de duda existencial con algo que yo dije en el video, que tiene que ver con el tema de que yo en un momento digo como que las sociedades otras, primitivas, salvajes, modernas, pongamos todos los objetivos que se nos ocurran, siempre políticamente correctos, no se hacen la pregunta por el ser. ¿Sí? Yo el primer encuentro que tuvimos donde le presentamos un poco los conceptos de análisis, algo les comenté en ese sentido. A ver, yo no estoy diciendo que no existe la pregunta por el ser, pero no existe desde una visión objetiva y objetivante, como si ocurre en la filosofía occidental. En todo caso, la pregunta por el ser en estas sociedades va a tener que ver más con lo que nosotros conocemos como antropología simbólica, porque tiene que ver con sistema de codificación, tiene que ver con el pensamiento mítico, etcétera, etcétera. La pregunta por el ser siempre está. De hecho, no sé si lo puse al final en el video, porque bueno, imagínense que era un choclo así, pero Kant dice que es importante este tema de
de poner un freno a la razón, porque, digamos, el ser humano, por su propia condición, tiende a hacer metafísica todo el tiempo. Es como que justamente en estas ganas de explicar lo inexplicable es que la terminamos pifiando. Pero bueno, una de las cosas que sí podemos tomar de estas generalizaciones que a nosotros los antropólogos no nos gustan para nada, con respecto a la filosofía, es eso, es que la pregunta por el ser en realidad es una pregunta universal del ser humano. No importa, digamos, lo que va a variar es desde qué lugar vamos a construir la respuesta por el ser. Es que, chiques, ese sería el fundamento también de este seminario. Si estamos hablando de un giro ontológico aplicado a sociedades otras y demás, si no existiese la pregunta por el ser, tampoco existirían ontologías otras, ¿se entiende? Sería como un absurdo. Pero no, sí, justamente radicaba en lo que dice José de que quizás no todos se objetivan de la misma manera, siguiendo estos autores que son claramente eurocéntricos. Bueno, recuerden esto, que yo medio que se los pasé por costado, pero también es importante tener en cuenta este tema de la diferencia ontológica de Heidegger, este tema entre el ser y el ente, la diferencia entre el ser en general versus el ser del ente. Porque yo en principio les quería agregar otra obra más de Heidegger, que en realidad es una conferencia que él da casi 40 años después de Ser y Tiempo, que se llama Tiempo y Ser. Porque en realidad Ser y Tiempo, todo muy bien, todo muy lindo, muy bonito, pero en ningún momento Heidegger realmente dice, bueno, esta es la relación entre el ser y el tiempo. Es como que es una pregunta que el tipo se hace, pero no termina de responder en Ser y Tiempo, y después, 40 años después, esta conferencia se llama Tiempo y Ser, donde trata de responder. ¿Sí? Y lo que va a decir en esta conferencia explícitamente es que si uno piensa en lo ente como lo que es, como el ente intramundano, como el ente que somos nosotros con otros Dasein, en realidad el ser es la nada. Es un poco esta misma idea de la nada kantiana. Entonces también está jugando estas cosas entre el ser y la nada. O sea, si el ser no es un ente, si el ser no tiene las mismas propiedades que tiene lo ente, entonces en contraposición con lo ente, el ser es la nada. Ahí tenemos una mano levantada. Sí, no, porque yo le había contado a Pei esta duda que había surgido a partir de eso, de la frase, bueno, en realidad la ontología y la pregunta por el ser es una pregunta occidental. Yo en principio entendí que te referías a esto de, bueno, de la sistematicidad y la forma de objetivar particularmente europea de esta pregunta, no que las demás sociedades no se pregunten por el ser. Sí, pero sí me surgió también la duda, bueno, ok, la sociedad europea lo objetivó de una manera, lo sistematizó de una manera, pero también si nos pensamos más bien en tradiciones orientales con escritura, como por ejemplo China, Japón, India, qué sé yo, todas también tienen tradiciones filosóficas sistematizadas de otra manera a la que tenemos en Europa. Por eso también me hizo ruido eso, ok, no es solamente una cuestión de que quizás en sociedades que entendemos más bien como indígenas o quizás con oralidad más que escritura, bueno, no se sistematiza de la misma manera o lo entendemos más como pensamiento mítico, pero en realidad también existen otras tradiciones más sistemáticas, más escritura y con un montón de años de pensadores que desarrollaron y debatieron entre sí, que bueno, que simplemente no las conocemos, porque lo mismo en nuestra formación y en nuestro día a día no sabemos mucho sobre ellas, pero bueno, en ciertos sentidos también son como sistemáticas, objetivas, no sé cómo. Totalmente, pero fíjate en esos casos, como el caso del budismo, el caso del taoísmo, en realidad la pregunta por el ser es una pregunta que nosotros, de nuestra postura occidental, de antropólogos, digamos, pre-postmodernos, diríamos que es una pregunta que tiene más que ver con el ámbito religioso que la filosófico. O sea, ustedes, fíjense que tampoco es casual que en la carrera de filosofía no se vea nada de eso, porque no son filosofías, en el sentido hegemónico del término filosofía. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la historia del arte. O sea, en la historia del arte hubo muchos años de pelea para que lo precolombino, por ejemplo, se reconozca como arte y uno cuando cursa una carrera de historia del arte tenga, no sé, Renacimiento, Romanticismo, pero también vea, no sé, Paleolítico Superior. Entonces tiene que ver con eso también, bueno, entonces, en realidad la pregunta de fondo que es interesante, que es relevante en función de lo que vamos a discutir, es eso, que tiene que ver, es igual que el caso, se me ocurrió el caso del arte porque
digamos, formalmente la pregunta es igual. Es decir, bueno, no sé, la cueva de Altamira, ¿es arte? ¿Es arte en el sentido occidental que entendemos el arte? Entonces, la filosofía budista, la filosofía zen, ¿es una filosofía en el sentido que nosotros entendemos la filosofía desde Occidente? ¿O es otra cosa? No te puedo dar la respuesta. Pero, digamos, es eso, digamos, los que me conocen saben que no soy una persona muy adepta a las generalizaciones, pero yo creo que sí, en el caso del ser humano, sí, tenemos que pensar una característica universal al ser humano, y es ese, es la pregunta por el ser. El tema es cómo yo con qué forma, qué manto le doy a la respuesta que estoy dando. La particularidad de la episteme occidental es que se construye toda una disciplina separada de lo religioso, y eso es lo interesante de la filosofía griega, ver cómo también la filosofía surge en este contexto. Yo creo que algo digo en el video, pero tampoco lo profundicé demasiado, pero bueno, no es casual que en Grecia no exista una institución religiosa fuerte. Entonces, todas esas preguntas, que de hecho en la primera filosofía, bueno, si vieron los flashes de Platón y demás, o sea, en realidad la pregunta por el ser en Platón sigue siendo una respuesta, diría, cuasi religiosa, porque el tipo tampoco puede despegarse de tradiciones de siglos de pensamiento mítico, pero ahí es Y donde es se da que, el corte. Sí, no, que de hecho, o sea, la filosofía en realidad eso, como medio desde los inicios griegos y durante muchos siglos, en realidad fue un poco de muchas cosas y después en la época moderna se empezó a separar en casilleros y en disciplinas distintas. Eh, Como que sí, esa separación es la que no se dio de esa manera en otras sociedades. por eso. Yo les recomendé en el video el texto de Bernard, el de Mitos y Logos, porque, y a ver, ya que estamos con el tema de Grecia, ya vamos con vos, pero piensen que en realidad Grecia es el caballito de batalla de Occidente. Entonces, Grecia es una gran construcción de Occidente, la Grecia antigua, lo que era Grecia antes. En realidad, siempre, bueno, nosotros desde nuestra perspectiva hermenéutica siempre vamos a situar los conocimientos en los contextos de producción. Y bueno, uno puede hacer el ejercicio de ver cómo se fueron entendiendo los griegos desde el siglo XIX en adelante, y de repente Grecia es mil cosas a la vez. Entonces también, pensando un poco en estas cosas que uno hereda, hay una herencia muy pesada de lo que implica lo griego para lo occidental. O sea, todo este proceso que Bernard describe de manera magistral del pasaje del mitos al logos y cómo de repente, digamos, la filosofía empieza a cubrir ese momento de ruptura, habla también de la historia, de Herodoto, cómo hay como una, digamos, una voluntad de separar el conocimiento de las tradiciones más de tipo religioso y empezar a pensarlo desde por los hechos, lo empírico y demás. Bueno, Aristóteles un poco lo que hace es eso. Toda esa construcción de la separación entre mitos y logos es una construcción que hace Bernard, no sé, en los años 60. Yo no sé si los griegos realmente estaban pensando en términos de mitos y logos cuando les pasaba lo que les pasó. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, ocurre eso también, cuando uno digamos, se mete en las tradiciones filosóficas, siempre también eso está construido de algún lado, y Grecia es muy particular en ese sentido. En Grecia se han dicho mil cosas porque es como, ya del hecho de decir Grecia es la base de la filosofía occidental, ya estamos tomando una postura muy fuerte en ese sentido. Pero bueno, digamos, nosotros vemos la filosofía occidental, ya tiene un montón de cosas que está tomando de otro lado. No sé, la teoría del alma platónica es una teoría budista, la filosofía, digamos, helenística, que es la filosofía de post-Alejandro Magno, cuando los tipos vuelven de Persia, vuelven de haberse dado cuenta que no eran el centro del mundo, la filosofía explota, porque los tipos empiezan a traer cosas que traen de otros lados. Mismo, yo se los comenté medio de costado, pero, digamos, no sé si ustedes saben, pero los textos de Aristóteles, la metafísica entre ellos, para la tradición científica, epistémica, occidental, estuvieron perdidos muchos años. En realidad, en la Edad Media, al principio, se conocían muy pocos textos aristotélicos. En realidad, la metafísica llega en el siglo XV, o sea, cuando los musulmanes conquistan la península ibérica y empiezan a tener esas relaciones con los reinos cristianos, ahí reaparece la metafísica de Aristóteles. Y no reaparece, miren, esto que lo escribió Aristóteles,
reaparece una tradición de comentarios de filósofos islámicos de la metafísica que es impresionante. No, islámicos no, porque son anteriores al Islam, pero bueno, no sé si habrán escuchado nombrar a Averroes, a Avicena. Bueno, esos son todos filósofos, digamos, musulmanes o pre-musulmanes, que los tipos tienen una tradición de comentario de Aristóteles que es impresionante. Entonces, por eso les decía, cuando hablamos de la filosofía occidental, estamos recortando un montón y creando un objeto que sí era un fin que no tiene nada que ver con lo que ocurría en ese momento, sino con el momento en el cual estamos enunciando esto. Entonces, en realidad, si nos ponemos realmente en quisquillosos, la filosofía occidental no existe. No fue algo que ocurrió en una burbuja cerrada, donde estaban, no sé, a la Descartes, los tipos metidos en su torre, cagados de frío, pensando y nada más. O sea, justamente hay un contexto social, un contexto histórico, un contexto político, en todo momento hay diálogos con otras filosofías. Pero... Ahora, sí. No, me quedo pensando en esto de la pregunta por el ser, ¿no? A ver si entendí bien. En realidad, todos tenemos la posibilidad de preguntarnos por el ser. Y en Occidente será de una manera y en otras filosofías, en otros grupos, digamos, en otras sociedades será de otra manera. Pero en realidad es como condición de posibilidad, porque vivimos inmersos en este mundo arrojado, absortos por nuestra vida cotidiana y no nos estamos preguntando todo el tiempo por el ser. ¿Sería algo así? Eso es lo que diría Heidegger, digamos, esa sería la idea del pensamiento heideggeriano de la existencia originaria versus la no originaria. Pero, digamos, si nosotros, en realidad, y acá es donde nos juega nuestra formación antropológica, piensen que en realidad, vamos, hay dos conceptos heideggerianos que a mí me gusta mucho usarlos, que tienen que ver con lo temático y lo atemático, ¿sí? Cuando yo les doy el ejemplo del tipo con el cuadro, el martillo, el clavo y demás, toda esa, digamos, esa red de actividades que el tipo está haciendo, ¿sí? Lo podemos leer en una clave totalmente pragmática. O sea, en realidad cuando uno se mete en la praxis, es como que hace un montón de cosas y da por sentadas un montón de cosas de manera atemática. Vos no te preguntás cuál es el ser del clavo, cuál es el ser del martillo, porque vos lo que querés hacer es colgar el cuadro. Entonces va, piqui, lo colgás, quedó divino, ya está, se acabó. Ahora, Heidegger dice, bueno, ¿qué pasa? Si de repente no encuentro el clavo, si de repente el martillo está roto, ahí yo como que eso que era atemático, que era a la mano, porque la mano va a la que hace la actividad, se tematiza. Y ahí ya surge este pensamiento no originario que tiene que ver con la objetivación. O sea, la tematización de algo viene a ser algo así como cuando yo lo objetivo. Por eso me gustó también la frase de Sartre, que dice algo así como las cosas se nos aparecen y no las podemos deducir. Esa frase es súper heideggeriana. Porque que las cosas se nos aparezcan tiene que ver con este ser a la mano, que yo estoy en la vida haciendo mis cosas y las cosas se me aparecen. Cuando yo empiezo a pensarlo fuera de ese ámbito de la praxis, es que las empiezo a deducir. Y esa deducción, que en realidad es toda la ciencia occidental, para Heidegger no es originaria, para Sartre tampoco. Pero lo importante, y esto bueno, es una lectura mía, esto no lo dice Heidegger, es justamente este ámbito de lo pragmático, porque, digamos, y es un poco también lo que vamos a discutir, porque yo puedo, digamos, a ver, nosotros partimos, y esto es una decisión teórica, si querés, hasta ética, te diría, yo parto de la idea de la agencia, o sea, si un tipo está haciendo algo, yo le pregunto, ¿qué estás haciendo? El tipo siempre me va a poder dar una respuesta. ¿Qué estás haciendo? Estoy clavando un clavo. No me va a decir, no sé, por ahí me diga, estoy siendo en el mundo, sé yo, Heidegger, qué sé yo. Pero, o sea, siempre nosotros tenemos una respuesta que después veremos si es así, no es así. Que venía un poco, esto viene de la mano con lo que salió el primer encuentro, lo que comentaba Walter, que parece que no pudo venir. Esta idea, bueno, ¿cuál es la realidad para nosotros, para ellos, y cuál es la realidad real? Porque si yo le pregunto a alguien, ¿por qué estás haciendo esto? El tipo me dice, porque quiero colgar el cuadro, listo, ya está. Ahora, si dice, no, le pongo el tabaco al santo para que se lo fume, bueno, ¿qué tiene más realidad? ¿Clavar el cuadro o que se fume el coso del santo? Eso es una elección de cada uno, yo no me voy a meter ahí con qué, digamos,
régimen de realidad quieren manejar. Eso lo decirán ustedes en su torre de marfil cartesiana. Pero lo importante, lo interesante y lo que nos aporta la sociología, la antropología con respecto a estas cosas ontológicas y filosóficas, es que todos estos esquemas ontológicos que tienen que ver con una forma de entender el ser, en el sentido más amplio, de decir, bueno, o sea, el mundo funciona de tal manera, cuando yo voy por la calle me encuentro con tales cosas, y esas cosas se vinculan de tal manera, siempre tienen una consecuencia práctica. Siempre van a estar en el fondo. El hábitus de Bourdieu, si lo queremos leer en clave más simbólica, es eso justamente. Son los esquemas de clasificación que uno reproduce de manera corporal, que si volvemos a esta categoría de Heidegger, de manera atemática. ¿Sí? Me gusta esta idea de atemática porque no es lo mismo decir que es consciente o inconsciente, porque ahí ya nos metemos en otro quilombo. Entonces, desde la práctica de la praxis, de lo que la gente hace, siempre esa práctica está informada, obviamente, por cómo la gente piensa que funciona el mundo. Ahora, ¿en qué medida yo tematizo o no esos principios? Ahí está la discusión. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos esta idea también de la filosofía occidental que tiene que ver con que la filosofía ocurre en un ámbito que no sabemos dónde corre no es, ese es el mundo de las ideas platónicas, o sea, pero si uno se pone a pensar la filosofía desde aquí a ahora, parezco ya Strachenbacher, en realidad todo lo que hacemos en cierta medida puede llegar a tener o no un contenido filosófico. Desde la práctica de lo que hacemos, porque o sea, cuando yo me quiero tomar el mate y agarro el termo, agarro el mate, me cebo el mate, estoy dando por sentado que el mate, el termo y el agua existen, por ejemplo. Así que es una gilada. Entonces, eso es un posicionamiento ontológico. Ahora, yo me estoy todo el tiempo preguntando por el ser en mi vida cotidiana y sí, nuevamente me voy a pegar un corchazo porque o sea, no me llega a nada en ningún momento. Entonces, digamos, lo interesante y la pregunta que nosotros nos vamos a ir haciendo es, bueno, es de qué manera nosotros como antropólogos, arqueólogos, no sé si hay alguna otra disciplina por acá dando vuelta, a través de las prácticas, a través de las materialidades que forman parte intrínseca de esas prácticas, yo puedo interpretar regímenes ontológicos. Que es distinto a aquel tipo, porque fíjense que acá, nuevamente, empiezan a jugar las relaciones de poder, o sea, nosotros no somos filósofos que pensamos que todo corre nada, sino que tenemos el conocimiento está situado. O sea, entre, no sé, entre el tipo, el cazador-recolector, ¿sí? Que va y, como decía Ingold, antes de cazar a la presa, se detiene un minuto, se miran a los ojos y como que le pide una especie de permiso para que la presa se deje cazar. Al chamán que le va a contar el mito de la creación de las diferentes seres y bueno, y por qué yo le tengo que pedir permiso al bicho porque el bicho en realidad es mi igual, ahí estamos en el reino de lo temático y lo atemático. O sea, el cazador lo va a hacer, va a cazar, mientras que el chamán va a ser el que va a objetivar ese conocimiento en forma de un mito. Entonces, este es el tema. El tema es de qué manera están jugando todas estas cuestiones en la práctica, porque si no hubiera una consecuencia práctica, si la práctica no estuviera informando o informada a la vez, porque nosotros también queremos que las prácticas son recursivas, no es que baja algo y es así siempre. O sea, la práctica es justamente lo que le da dinámica a todo el sistema de pensamiento. Nosotros pensamos que son dos cosas que sean a la vez. Pero si no pensamos que la ontología informa la práctica y la práctica informa la ontología, no hay manera de que nosotros no podemos estar hablando de un giro ontológico, porque ¿cómo accedemos a esas ontologías otras? No sé si más o menos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Martu, ¿tenés la mano levantada? No, había quedado, no, me olvidé de bajarla. Ya son 1:30, si nadie más tiene ninguna duda, van a tener tarea, obviamente, tienen que leer, arrancar con la unidad 2, que como les mencionábamos, vamos a hacer este puente sobre, bueno, estamos posicionados ahora en Europa, pensándonos el ser situado allá, bueno, ahora vamos a venir para acá y a ver, y a conocer varios autores que tienen algunas cosas para deconstruir y decirnos al respecto. Así que ya tienen la bibliografía obviamente subida,
Los videos los vamos a subir entre hoy y el miércoles, a más tardar, mañana, a más tardar jueves a la mañana, ya van a tener, son, si no me equivoco, 2 videitos. Uno, que nos vamos a estar conociendo un poco más sobre la filosofía de la liberación latinoamericana, de la mano de Dussel, y vamos a hacer una pequeña introducción a Kush. Y luego el segundo video ya vamos a ver algunas de estas cuestiones de la mano de Rivera Cusicanqui y Neco. Vamos a hablar un poco de la decolonialidad y aplicada en sus dos disciplinas, una es la sociología, la otra es la arqueología, ¿sí? Así que nos vemos en... Sí. Perdón, me quedo pensando, no sé si para el foro, porque soy muy curiosa, me gustaría saber, porque sé, por lo que leí de las presentaciones, hay gente que viene de historia, gente que viene de otros lugares, también, no da tiempo de esto, pero todo esto me gustaría saber cómo se ve desde la formación de antropología en otras facultades, desde historia, si alguien quiere comentar algo, yo por curiosa nomás de todas estas discusiones, cuánta formación o cuánto de esto existe en la carrera. Ah, está buenísima esa pregunta. ¿Decís para seguir charlando en el foro o ahora acá? En el foro. No, yo decía en el foro, si quieren, no sé, ahora porque ya estamos terminando, pero por ahí en el foro. Dale, me gustó la consigna, Vero, me parece muy bien, así que si quieren contarnos un poquito cómo se aborda desde sus diferentes disciplinas. Sí, buenísimo. Así que si les parece, con esto nos despedimos. Cualquier cosita, seguimos, estamos en los mails y en el foro. Bueno, Bueno, nos vemos. Sí, nos vemos el viernes, gracias. ahí va. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Gracias. Nos vemos. ¿Para qué? Sí, que ahí están. Fíjate porque yo la clase